El Toluca llega a una final más en su historia y ahora lo hace con una seguidilla de partidos interesantes e importantes. El Toluca pasó por encima, barrió a los dos equipos regiomontanos, dos equipos que sabemos su estructura, dos equipos que sabemos perfectamente a lo que aspiran torneo tras torneo. No solamente está esa situación, es decir, el cómo pasó, el cómo accedió a esta final, venciendo con un hombre de menos a la escuadra del Monterrey, además que le dio la vuelta en una tempestad que parecía que no iba a tener fin, pero al final de cuentas el conjunto del Toluca con garbo, con carácter, con mucha pasión, supo cómo definir y encontrar los espacios. Y luego, ahora contra el equipo de los Tigres de la U de Nuevo León, a medio gas, tanto en la ida como en la vuelta, a medio gas, sin emplearse a fondo, sin emplearse a lo máximo. Supieron cómo revertir la situación y me refiero a cómo revertir la situación. ¿Por qué? Porque Toluca no venía manejando, tanto en la ida como en la vuelta, parcialmente, un juego característico de lo que vimos con esa semblanza al conjunto de el Toluca. Empezó a dominar, empezó a ejercer, empezó a buscar, empezó a tirar, empezó a llegar al arco de Nahuel Guzmán. Y así fue como consiguió una goleada contundente ante el equipo de los Tigres, que, bueno, está de manifiesto totalmente que realmente las decisiones que se han tomado desde la directiva gerencialmente, deportivamente hablando, son un desastre, es algo paupérrimo. Hay varios jugadores que se tenían que ir desde hace mucho tiempo. Hay muchos jugadores que hoy son el problema del por qué el conjunto de los Tigres no solamente llega hasta estas instancias, que esas semifinales, sino cómo pasó para llegar acá. Un equipo que nunca convenció, un equipo donde los jugadores hicieron lo que quisieron con Belko Paunovic, un Belko Paunovic que tenía una idea, los jugadores hacían otra cosa. Y ahora con Pizarro, sí, el tipo fue un líder, el tipo fue un cacique, fue un caudillo en esa década, en esas grandes temporadas que tuvo el conjunto felino de la mano de Robert Dante Siboldi e inclusive con el gran Tuca Ferretti. Pero de ahí en fuera el tipo como entrenador no ha demostrado nada. Un tipo al que se le dieron chances importantes y que sufrió varios partidos, pese a que ganó, sufrió un montón de partidos y a la hora de demostrar con júbilo, con carácter, con entendimiento, con eso que quizá uno pudiese entender de un tipo como Pizarro, demostró absolutamente nada. Ni con Necaxa, ni con Toluca, ni con el América, ni con el Cruz Azul en la Conca Champions. Entonces, estamos viendo que si el conjunto de Tigres llegó a estas instancias, es gracias a lo que hizo Belko Paunovic. Porque sin Belko Paunovic, ¿cuántos puntos hubiese podido sumar más Guido Pizarro? Ahora entendemos por qué los que deben de mandar no son los jugadores, lo que se debe de escuchar, lo que se debe de atender, lo que se debe de entender, lo que se debe de realizar, es lo que hace no solo el entrenador, es lo que dice no solo lo que se dice, lo dice el entrenador, lo que está arriba, lo que tiene la directiva que hacer. Y la directiva es el principal orden de todo un equipo. Cuando se soslaya, cuando se barre, cuando se elimina ese orden, esas facultades, tanto de la directiva como del entrenador, tienes esto: un equipo que sigue viviendo de su pasado, un equipo que sigue viviendo de lo que fue, un equipo que sigue viviendo de las glorias de antaño. Y que hoy siguen siendo un equipo que tiene garra, corazón, lo que ustedes quieran, sí, pero que de un tiempo a la fecha se ha convertido en un equipo que en los momentos importantes, en los momentos interesantes, en los momentos de apremio, siempre hay un culpable en manifiesto y ese es el entrenador, no son los jugadores. Creo que ya hay que poner la balanza en otro lado para el conjunto de Tigres. Son varios los jugadores que se tienen que ir e inclusive Guido Pizarro se tendría que ir y reestructurar al equipo con un nuevo entrenador que sea entrenador y con jugadores que en verdad entiendan lo que significa portar la playera de Tigres. Del otro lado, el Toluca. No me gustó el partido, pese a los goles, pese a las anotaciones. A ver, Toluca no debió de haber jugado a medio gas. Si había un momento ilustrativo, si había un momento de jerarquía, si había un momento en donde tenía que explotar todo eso que hizo los últimos 10, 15 minutos, era justamente este partido. Era un partido de 90 minutos donde el conjunto del Toluca tenía que redondear, tenía que hacer, tenía que realizar todo lo que en la ida desaprovechó y desperdició, ¿no? A ver, no es que el resultado sea malo. Lo que yo pongo un tachecito en la lista es como los últimos 15 minutos los juegas como el Toluca y el resto del partido lo jugaste lento, a un ritmo pausado, a un ritmo ni siquiera de cadencia, ¿no? No, un ritmo simplemente a eso,
a lo normal, a lo lento, a no emplearse al gol. A eso jugó básicamente en los primeros 70 minutos el conjunto del Toluca. Eso no debió de haber sucedido. Toluca debió de haber salido no solamente a gustar, sino a perforar al equipo de Tigres. ¿Por qué? Porque ya viste, este equipo es al son que le toquen, al ritmo que le toquen. Si no lo obligan, si es un nivel descafeinado el que trae el equipo contrario, si no trae nada con qué atacar, si no trae convicción para defender, Toluca te juega así, a tocarte la pelota, a barrerte en todo el campo, a hacerte anotaciones y después en los últimos 15 minutos lo vimos con Juárez, lo vimos con Necaxa, lo vimos con otros equipos, lo vimos inclusive contra Tigres, acabó en goleada, pero los primeros 70 minutos brillaron por ausencia, realmente. Eso no lo puede permitir el turco Mohamed, ni en la ida ni en la vuelta de la final. ¿Por qué? Porque cualquiera de los otros dos equipos que te toquen, ya sea América o ya sea Cruz Azul, te van a complicar bastante las cosas. No juegan a lo que juega Tigres, porque ellos sí tienen entrenador, porque ellos sí tienen otra metodología, porque ellos sí tienen otro estilo y visión de juego. Entonces, el turco Mohamed no puede seguir hilvanando y teniendo esta clase de partidos en donde vamos con calma, vamos pausados y ya después vamos a meternos a fondo. No, meterse a fondo es desde el principio, porque el Toluca tiene el potencial ofensivo, las armas, las variantes, las ventajas para poder realizar, para poder obtener resultados importantes e interesantes. Y ya lo hemos visto, con estilo, con estadística, con número, y ahí están las victorias, y ahí está el donde hoy se encuentra el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca, siendo el principal favorito para llevarse esta final. Ahora, vuelvo y repito, una final hay que ganarla y hay que jugarla. El Toluca ya analizaremos su historia en las finales, pero viene de 2 finales consecutivas perdidas. Viene de perder contra el equipo de Santos en el 2017-2018 y viene de perder con la goleada histórica del Pachuca ante la escuadra del Toluca de la mano de Nacho Ambriz. Obviamente yo creo que son circunstancias distintas, pero ahora el turco Mohamed sabemos que es un tipo que sabe jugar finales, pese a que perdió una, pero el turco Mohamed sabe y entiende cuál es la responsabilidad de ser entrenador, de dirigir un equipo grande, una institución de abolengo como la es el del Toluca, y por supuesto sabe cómo jugar esta clase de partidos. Yo entiendo que el turco Mohamed tiene un estilo, tiene una metodología, él de hecho creo que instaura esa situación en donde cuando te falta fútbol hay que ponerle carácter, hay que ponerle atención, hay que buscar las debilidades de los jugadores rivales, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo anímico, sino también en lo emocional. Entonces ahí el turco Mohamed creo que tiene esa varita, creo que tiene ese título de saber cómo llegarle al jugador. Cuando falta lo futbolístico, implementa una barrera emocional, psicológica, o lo que ustedes quieran y manden, y vean los resultados. E inclusive con el equipo de los Pumas, no a fondo, pero sí de manera muy somera lo logró, ¿no? Ahora, la situación de Toluca, vuelvo y repito, ayer Alexis Vega está en un momento sensacional, Alexis Vega está en un momento trascendental, Alexis Vega está en un momento en donde realmente es un tipo que se le saben las condiciones, se le entienden las condiciones. Era cuestión de que el tipo se hiciera responsable de sus actos. Dicen por ahí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, sabemos el poder que tiene Alexis Vega. El problema es su vida privada. El problema es el cómo se relaciona en su día a día fuera de los terrenos de juego, fuera de lo futbolístico. Y hoy, al parecer, esa balanza y está equilibrada. Bueno, al menos no hemos escuchado noticias rimbombantes en las últimas temporadas, en los últimos meses inclusive. Y lo que hemos visto de Alexis Vega es un equilibrio. Uno, futbolísticamente, porque lo pusieron en donde tenía que jugar, en donde se ve libre, en donde se ve dinámico, didáctico, donde se ve alegre totalmente. Te das cuenta cuando un futbolista se ve alegre, cuando toma decisiones en espacios reducidos, en tiempos cortos y sabe hacer magia. Y lo que hace Alexis Vega es lo que hoy se estaba buscando desde hace mucho tiempo, ¿no? Un tipo que toma la vara del equipo, toma la batuta del equipo, alza la mano para aparecer y ahí está Paulinho, otro que vive un gran momento y lo que se dijo en los videos pasados. ¿Sí? La banca que tiene el conjunto de Toluca con los mexicanos, los Juanpi Domínguez, los Gacelo, etcétera, etcétera. Es decir, tienen 2, 3 jugadores en la banca que te pueden, los Guamerú, que te pueden hacer cosas distintas, cosas diferentes, que son jugadores que muy probablemente no son atractivos en cuanto a una titularidad, pero cuando los pones de revulsivos
te dan un cambio dinámico, te dan un cambio estratégico, te dan un cambio hasta contundente a favor del equipo del Toluca. Eso se agradece. Un equipo del Toluca que sin tantas estrellas en la banca ha sabido cómo perfeccionar, ha sabido cómo hilvanar, ha sabido cómo manejar momentos, espacios, tiempos y todo de la mano de dos cosas. De que los jugadores entienden al entrenador y de que el entrenador les tiene una confianza sensacional a sus jugadores. ¿Por qué hoy el Toluca está en la final? Bueno, por el aspecto de que el entrenador sabe qué hacer con sus jugadores, porque los jugadores entienden de que cuál es su posición, cuáles son sus tareas, pero no solo eso, sino que hay que ser equipo, hay que tener un nivel colectivo, hay que ser hermano de tu compañero. Cuando no baja, yo bajo, cuando lo llevan, yo hago la segunda línea. Y eso es lo que estamos viendo, hermandad en el equipo de Toluca. Y la otra, la obligación que tiene el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca para con su afición, además de un tipo que sabe perfectamente lo que es sacar lo mejor de los jugadores y lo mejor de los equipos, porque para eso se hizo el Turco Mohamed. Pese a que puede ser polémico, pese a que puede ser un tipo que de manera moral lo podemos y éticamente profesional lo podemos analizar, lo podemos debatir, es un tipo que te hace esto, te lleva a los equipos a las semifinales, te lleva a los equipos a competir, sean buenos o sean regulares. Ahora, la situación de Tigres, hubo un fuera de lugar que para mí sí era anotación, se ve claramente que Gallardo, a final de cuentas, creo que sí está habilitando totalmente a Ibáñez, pero no perdiste por ese fuera de lugar, perdiste porque no tienes idea, porque no tienes carácter, porque no tienes forma de juego, porque todo estaba anticipado a las individualidades que te hace Bruneta, Gorrearán e Ibáñez, y no puedes jugar a eso cuando tienes un equipo a nivel colectivo, como lo es el Toluca, o como lo son otros equipos que a nivel colectivo saben jugar. Nos estamos viendo, queridos amigos, cuídense mucho, hasta la próxima. Toluca está en la gran final. ¡Chao!